¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean una vez más bienvenidos a su canal El Libro Dorado. El día de hoy nos toca analizar un tema bastante interesante y que ya hacía falta en este canal. Hablemos sobre Aleister Crowley. De parte de su biografía solamente veremos un repaso porque ya hay muchos videos en internet sobre ese tema. Estaremos más enfocados en lo que consiste su filosofía, de dónde tomó influencias o las copió o cómo las distorsionó y si este era un charlatán. Y ya sabes, si quieres saber todo sobre este tema, quédate hasta el final del video. También no te olvides en suscribirte, en darme un like y en compartir. Pero exploremos el concepto. ¿Acaso fue el hombre más malvado del mundo, el profeta del telema, un mago supremo? Pero, ¿y si acaso simplemente fue el producto del cristianismo extremo de la época, de un protestantismo extremo en una sociedad inglesa ultraconservadora? Analicemos su biografía para poder comprender bien a este hombre mito que se hacía llamar la Bestia. Aleister Crowley es uno de los personajes más enigmáticos, influyentes y polémicos del ocultismo moderno, conocidos por algunos como el hombre más perverso del mundo y por otras cabezas voladoras como un genio esotérico incomprendido. Su vida estuvo marcada por el misticismo, la rebelión y la búsqueda incesante de la verdad espiritual. Su legado sigue siendo estudiado, debatido hasta hoy en día. Bien, analicemos lo que fue su infancia y juventud, ya que la rebelión de un elegido, Edward Alexander Crowley, nacido en 1875 en Inglaterra, dentro del seno de una familia cristiana protestante ultra estricta, ya que sus padres eran miembros de la Plymouth Brethren, un grupo evangélico que veía el mundo en términos de pecado y redención. Y esto marcaría desde joven a Crowley, ya que mostró una mente inquisitiva y un espíritu rebelde. Se dice que cuando su madre lo llamó la Bestia en referencia al Apocalipsis, él lo tomó como un título de honor y desde ahí se hizo llamar así. Ya más avanzado en el tiempo, a finales del siglo XIX, Crowley ingresó a la Orden Hermética de la Golden Dawn, una de las sociedades esotéricas más influyentes de esa época. En esta orden estudió cábala, astrología y rituales mágicos avanzados. Sin embargo, su naturaleza dominante y su ambición chocaron con otros miembros, lo que eventualmente lo llevó a abandonar la organización, ya que cabe resaltar que su rebeldía oponía a la visión de estructuras dentro de alguna sociedad. Irónicamente, terminó convirtiéndose en lo que combatía. Y como todo aristócrata rico aburrido de esa época, tras su salida de esa orden, viajó por el mundo buscando conocimientos en estudios budistas en la India, practicó rituales en Egipto y exploró las tradiciones chamánicas en China. Y fue en una estadía en el Cairo donde Crowley y su esposa Rose realizaron un ritual que, según él, le permitió contactar con una entidad sobrenatural llamada Aiwass. Y como Crowley y sus primados y toda esa cosa que reprimía, él tenía una influencia puramente cristiana, y así fue como Noé, esta entidad le dictó el libro de la ley, el texto sagrado del telema, muy original. ¿Y qué es el telema? ¿Cuál es su principio fundamental? Es: haz tu voluntad, será el todo de la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Estas declaraciones escandalizaron a lo que fue una sociedad ultraconservadora. Con su personalidad extravagante, Crowley lo convirtió en un personaje temido y venerado. Y aquí está la clave que ahondaremos un poco más adelante, ya que los periódicos lo llamaron el hombre más perverso del mundo y lo acusaron de todo, desde brujería hasta espionaje. Ahora sí, veamos de dónde sacó esta filosofía de la voluntad Aleister Crowley. Esta está profundamente influenciada por corrientes filosóficas occidentales y sistemas espirituales orientales. En particular, encontramos ecos del idealismo trascendental de Immanuel Kant, la metafísica de la voluntad de Arthur Schopenhauer y la idea de la autoafirmación y el superhombre de Friedrich Nietzsche, los cuales fusionó con conceptos de ocultismo occidental, la cábala y el misticismo hindú. Les digo que no reparaba en originalidad, ya que Schopenhauer y la voluntad como principio universal veía a la voluntad como la esencia fundamental del universo, una fuerza ciega e irracional que impulsa toda existencia. Crowley tomó esta noción pero la reinterpretó a través del misticismo. Solo que para Crowley la verdadera voluntad no era caótica ni ciega, sino un sendero espiritual. También bebiendo de Nietzsche y la voluntad del poder, ya que con su voluntad de poder y su rechazo a la moral tradicional fue una influencia
clave para Aleister Crowley y el telema, ya que este propone la verdadera voluntad como un proceso de autoafirmación y superación, lo que es una clara copia al concepto nietzscheano del Übermenschen o superhombre. A eso simplemente le añadió lo que es el ocultismo y tradición mística hindú, incorporó conceptos de la yoga, el hinduismo en su sistema fusionado con la noción del dharma. Como podemos ver, es un batiburrillo de lo que es filosofía y esoterismo. Por ejemplo, para Hegel, la voluntad era una manifestación del espíritu absoluto, ya que éste creía que la voluntad individual estaba conectada a un proceso cósmico mayor, ya que para Hegel, en la fenomenología del espíritu, el individuo no actúa solo, sino como parte de un destino mayor. Hegel, su visión era diferente, ya que veía la voluntad en términos racionales y sociales, como la evolución de la libertad en la historia. También tiene similitudes con Heidegger, con la voluntad y el ser para la muerte, ya que en El ser y el tiempo se plantea que la autenticidad surge cuando el individuo se enfrenta a su finitud y vive con plena conciencia de su destino. Pero a diferencia de él, Heidegger no cree en un orden cósmico oculto o un destino prescrito. Para Crowley, el universo tiene un orden místico y una verdadera voluntad. Para Sartre, por ejemplo, la voluntad y la condena a la libertad, ya que dice que el hombre está condenado a ser libre, ya que no hay un Dios que nos asigne un propósito. Crowley también rechaza la moral impuesta y cree que cada individuo debe descubrir su propia misión en la vida. Pero este sujeto, lejos de romper el dogma, simplemente lo convirtió en un espejo distorsionado de lo que ya era. Pero la clave de su éxito fue la ocasión perfecta, ya que se empezó a dar la era de los medios masivos, ya que esta coincidió con el auge de los nuevos medios de comunicación. Primero fue la radio y después la televisión. Crowley supo cómo venderse como una figura mística, escandalosa y digna de los tabloides. En realidad, chequen sus redes sociales y van a ver que cada personalidad quiere tener un escándalo para que se hable de ella. Este se autopromocionó como la gran bestia 666 porque sabía que eso llamaba la atención. Se inventó un sistema filosófico llamado el telema, lleno de referencias crípticas y oscuras para parecer profundos. Usó el escándalo como estrategia, estupefacientes, orgías, rituales satánicos. Sabía que el morbo vende. Y en realidad, pongan en contexto esa época, cómo era y cómo era la opresión cristiana. Y en realidad les digo, si Aleister Crowley hubiera nacido hoy, simplemente sería un influencer de ocultismo en TikTok, con videos como despierta tu poder interior en 7 días. Ahora al meollo del asunto, ¿este era un visionario o simplemente otro charlatán? A ver, si Aleister Crowley era un mago, ¿por qué murió en la pobreza y la adicción? Si el telema era el camino a la iluminación, ¿por qué la mayoría de sus seguidores terminaron en caos y escándalos? Si era un revolucionario, ¿por qué terminó replicando las mismas estructuras de poder que él decía combatir? En conclusión, Crowley no destruyó el cristianismo, fue un producto de su extrema represión, como lo fue el rock and roll y sectas de esa era y los hippies. Este fue un ícono mediático, un vendedor del ocultismo instantáneo, y fue en una era muy específica donde la radio y la prensa empezaban a moldear figuras públicas. Y a grandes rasgos, Crowley fue el primer gran mago pero del marketing, vendiendo un personaje, una idea transgresora, y supo aprovechar el miedo y la fascinación de una sociedad que aún vivía bajo la sombra de un cristianismo puritano. Bien amigos, hasta aquí este pequeño informe. Ya saben que si ustedes quieren agregar algo, no duden en dejarlo escrito abajo en la caja de comentarios. También en esa parte encontrarán mis redes sociales donde pueden encontrar mucha información de este tipo. Pero si han llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerles y desearles un excelente día.